Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos una semana más en Vidas en Victoria, un programa que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Como siempre, vamos a iniciar dándole gracias a Dios y poniendo el programa en sus manos para que cumpla su cometido, que es llegar y tocar su corazón, que conozca a Jesús y cambiemos nuestra vida. Así que le invito a que digamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Dios Todopoderoso, gracias te damos por el regalo de la vida, el regalo más maravilloso que tú nos puedes dar. Hoy la ponemos en tus manos, ponemos nuestra mente, nuestro corazón, para que por medio de este programa llegues, toques las fibras más sensibles de Él para que genere en nosotros un deseo de conversión. Gracias por lo que nos das y gracias por lo que viene para nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos nuevamente la bienvenida y le recordamos que este programa es gracias a Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. Comenzamos. Muchas veces queremos imponer nuestras ideas, nuestros ideales, nuestros sueños, incluso queremos imponer hasta la religión. Y es justamente de eso que hablaremos en este programa, el cual lleva por nombre Imponiendo la Religión, en el cual tendremos el por qué a la campana mayor de nuestra catedral se le llama la Chepona. También tendremos la exposición de las túnicas y adornos de oro y plata de Jesús Nazareno de los Milagros. En el conversatorio, nuestro invitado Nelson García conversa sobre nuestro tema de hoy, Imponiendo la Religión, para finalizar con la reflexión espiritual de nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez. Como siempre, nos esmeramos por llevarle un programa no solo interesante, sino que genere en usted un deseo incontrolable de ser mejor. Y ahora iniciamos el programa con mi compañera Gaby de García, quien salió a las calles a preguntar sobre nuestro tema de hoy, Imponiendo la Religión. Vamos contigo, Gaby. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ciertas imposiciones en nuestra vida? Y algunas de ellas, la religión. Por eso el día de hoy con nuestro equipo de producción salimos a preguntar sobre ese tema. ¿Y a ti te han impuesto la religión? Escuchemos los comentarios. No, a la fuerza yo pienso que no. Yo pienso que eso debe ser voluntario, ¿verdad? Hacerles conciencia qué es lo bueno, qué es lo malo y hablarles de Dios, pero que sea voluntario, ¿verdad? Porque si se le impone, yo pienso que no funciona. Si no, solo va a una iglesia para entretenerse o para hacer las cosas solo que uno quiere oír y no lo que realmente necesita, que es la palabra del Señor, no va a haber ningún cambio en la vida del creyente. Niños, yo voy a ir a la iglesia porque me gusta ir a la iglesia porque me gusta leer la Biblia. Coincidimos con varios de los comentarios que escuchamos. No es imponer, sino es proponer y proponer con amor. Salir al encuentro del otro para poder presentarle a Jesús. Esperemos que Jesús llene nuestros corazones. Seguimos con el programa. Muchas gracias, Gaby. Y ahora nos vamos a subir al campanario del ala sur de la Catedral de Guatemala para escuchar el sonido de la campana más reconocida de las iglesias acá en nuestro país, la cual lleva por nombre la Chepona. El licenciado Miguel Álvarez nos cuenta por qué lleva ese nombre. En todas las ciudades, las campanas forman parte de la vida.
las campanas tienen nombre. Y en la ciudad de Guatemala hay campanas muy antiguas y cada una tiene su nombre, pero hay una muy especial. Esta se llama San José. Resulta que en el año de 1870 se llevó a cabo el Concilio Vaticano I en Roma. Este concilio estaba dedicado al patriarca Señor San José. En Guatemala, el Cabildo Eclesiástico, para conmemorar el primer aniversario de este importante cónclave, decidió mandar a fundir una campana con el nombre de San José. El encargado de la fundición fue Julio Bassó, de origen belga. Él era fundidor en la Casa del Cuño o la Casa de la Moneda de Guatemala. La fundición se llevó a cabo entonces en la Casa de la Moneda, y para poder conseguir las 5,000 libras de bronce se fundieron varias piezas de artillería antigua, dentro de ellas muchos cañones. En el año 1871 toma forma la campana San José, 5,000 libras de bronce, convirtiéndose en la campana más grande de Guatemala. En Guatemala, a la persona que se llama José le dicen Chepe. La campana en género femenino es entonces Josefa, Chepa, porque es muy grande, Chepona. Ahora sabemos de que dentro de estas torres de concreto está perfectamente colocada, y ahí está la Chepona para anunciarnos las horas o las fiestas de la iglesia. La campana San José es uno de los tesoros artísticos religiosos que poseemos en nuestro país. Queremos agradecer de una manera especial a todas las personas que se han comunicado con nosotros por medio de WhatsApp. Esta interacción enriquece nuestro programa. Le invito a que nos siga escribiendo. No se vaya, porque al volver visitaremos el Museo Católico Arquidiocesano, en donde se exhiben los adornos y vestimenta de Jesús Nazareno de los Milagros. Y más adelante el licenciado Nelson García está en el conversatorio para platicar con nosotros sobre nuestro tema de hoy, imponiendo la religión. Un millón de rosarios por la paz, por medio de María. Únete a esta campaña y recemos con devoción el Santo Rosario por nuestra querida Guatemala. Obsequiaremos 1 millón de rosarios para que, ya sea en forma individual, en familia, en grupos de vecinos, comunidades, hermandades o movimientos religiosos, recemos con gran devoción el 7 de cada mes a las 6:30 de la tarde y pidamos a nuestra amada Virgen María que interceda ante nuestro Señor Jesucristo para que nos conceda la gracia de vivir en paz. En Guatemala necesitamos vivir en paz, trabajar en paz, progresar en paz. Llama y pide tu rosario al 2366-3972, 2245-3800, 2332-0849. Recemos con fe el rosario para pedir por la paz personal, la paz con el prójimo y la paz con Dios. Únete al millón de guatemaltecos que ya estamos rezando el rosario por la paz de Guatemala. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp.
Gracias por seguir en sintonía de su programa Vidas en Victoria. Y ahora le invito a que juntos vayamos a la Catedral Metropolitana, específicamente al área sur, donde se encuentra el Museo Católico Arquidiocesano, en el cual está una exhibición muy interesante. Ahí se encuentra la túnica con artísticos bordados y adornos de oro y plata de Jesús Nazareno de los Milagros de la Iglesia de San José. A través del Consejo Directivo de la Asociación de Jesús Nazareno de los Milagros, se decidió acondicionar para este año, en conmemoración de los 25 años de consagración de Jesús Nazareno de los Milagros del Santuario San José, una muestra temporal donde se expongan ciertos enseres que no están prácticamente accesibles al devoto cargador o a toda la feligresía del santuario. Entonces se decidió montar esta exposición teniendo en cuenta cada una de las del mobiliario que ya cuenta el museo, para poder exponer todas las piezas que actualmente están en esta exposición temporal. De Jesús Nazareno de los Milagros no está documentada prácticamente cuándo fue hecha, más y cuándo fue regalada a la ermita de la Santa Cruz del Milagro en la antigua Guatemala, ya que se consigna por los libros antiguos de la fundación de la cofradía que en 1736 ya cuenta él con una cofradía que se dedica a la veneración y al cuidado de esta imagen. En mi caso soy devoto cargador del Señor San José. Es bastante emocionante y a la vez también retroceder el tiempo con nuestros abuelos, y más si nos imaginamos a nuestros antepasados, definitivamente, ¿no? Van a encontrar también piezas de orfebrería prácticamente que utiliza la imagen tanto de Jesús como de la Virgen. Documentos antiguos que vienen desde la antigua Guatemala, desde la fundación de la hermandad en 1736, archivos que estaban en el archivo histórico arquidiocesano, túnicas, una de las túnicas más antiguas y la emblemática túnica imperial, una pieza que data de 1955 hecha en los talleres de la Casa Central por las monjas que en ese entonces se dedicaban a bordar. Los estandartes muy antiguos también, que el más antiguo data de los años 30 prácticamente, piezas bordadas en oro, y también piezas comúnmente habituales que ya se mantienen dentro de la exposición fija del museo. De lo más característico de este cortejo es el tamaño de las andas, así como el escuadrón de romanos, que propiamente han dado una cierta característica a este cortejo procesional. La exposición estará abierta al público prácticamente a partir del 21 de enero, que fue abierta ya al público, hasta finalizar propiamente la Semana Santa, los primeros días de la Pascua, para que puedan admirar esto que por este año, en los 25 años de consagración de Jesús Nazareno de los Milagros, estará expuesto al público y a todos los fieles devotos en el antiguo Colegio de Infantes. Esta exposición de las pertenencias de Jesús Nazareno de los Milagros de la Iglesia de San José estará abierta al público durante toda la época de Cuaresma, para que usted la pueda visitar con su familia. Puede ingresar al museo, ya sea por la catedral o por la que conocemos, Octava Calle. No se vaya, vamos a un corte y al volver tendremos en el conversatorio como invitado al licenciado Nelson García. De rosarios por la paz, por medio de María. Únete a esta campaña y recemos con devoción el Santo Rosario
por nuestra querida Guatemala. Obsequiaremos 1.000.000 de rosarios para que, ya sea en forma individual, en familia, en grupos de vecinos, comunidades, hermandades o movimientos religiosos, recemos con gran devoción el 7 de cada mes a las 6:30 de la tarde y pidamos a nuestra amada Virgen María que interceda ante nuestro Señor Jesucristo para que nos conceda la gracia de vivir en paz. En Guatemala necesitamos vivir en paz, trabajar en paz, progresar en paz. Llama y pide tu rosario al 2366-3972, 2245-3800, 2332-0849. Recemos con fe el rosario para pedir por la paz personal, la paz con el prójimo y la paz con Dios. Únete al 1.000.000 de guatemaltecos que ya estamos rezando el rosario por la paz de Guatemala. Estimados televidentes, gracias por seguir en sintonía de su programa Vidas en Victoria. En nuestro tema de hoy, imponiendo la religión, hoy en nuestro conversatorio tenemos a un invitado que no sé si es invitado o ya parte de este programa y de la casa. Ya parte, creo yo. Está con nosotros el licenciado Nelson García. Gracias, Nelson, porque siempre dispones y sacas un ratito de tiempo para compartir con nosotros. No, gracias, porque cada oportunidad yo lo siento como un llamado de Dios también. Muchísimas gracias. Y Nelson, para poder ejemplificar un poco el tema, tenemos como siempre una historia de vida. Desde Costa Rica nos comparte su testimonio una hermana que ha vivido esta experiencia justamente. Su nombre, Dora Emilia Segura. Vamos a ver. Mi nombre es Dora Emilia Segura Ramírez, soy de Heredia, Costa Rica. Provengo de una familia de 4 miembros, donde mi mamá siempre fue una persona muy religiosa, muy católica. Desde pequeña nos enseñó a mi hermana y a mí a asistir a misa, a rezar el rosario y a todas las actividades de la religión. Durante algunos años ella siempre nos insistía que teníamos que ir a la misa, aunque a veces a uno le daba pereza y ponía excusas y trataba de ver qué hacía para no asistir a la misa. Y con su insistencia, mi mamá durante muchos años, con tanto que nos insistía que debíamos de ir a misa, mi hermana y a mí, mi hermana, al ser mayor de edad, ella se rebeló contra mi mamá y contra la religión católica. Empezó a asistir a otras iglesias. Durante un tiempo, yo empecé a acompañar a mi hermana a diferentes cultos, a ver si había algún otro que nos gustara más que ir a misa. Y durante varios meses fue así, hasta que un día yo sentí en el corazón el llamado de Dios que debía regresar a la religión católica. Me puse a pensar varias veces de lo que había hecho mi mamá con su insistencia de que debíamos asistir a misa. Yo sé que ella lo hacía por el bien de nosotros, pero pensándolo, y mi hermana hasta el día de hoy lo dice, que ella dejó de asistir a misa y se alejó de la religión católica por la insistencia de mi mamá durante muchos años.
Y hasta hoy mi hermana le dice a mi mamá que ella influyó mucho en la decisión que ella tomó para alejarse de la religión católica, porque llegó al punto en que mi mamá la aburrió con su insistencia de que debíamos asistir a misa, de que debíamos de rezar el rosario, y mi hermana decidió alejarse totalmente de la religión y hasta el momento no ha vuelto ni quiere volver a la religión católica. Yo, gracias a Dios, sí, en cierto momento escuché el llamado de Dios, que mi lugar era dentro de la religión católica, y gracias a Dios volví, y desde hace muchos años estoy ahí y con mucho gusto, y persevero ahora en Matrimonios en Victoria, en la comunidad de Santo Domingo de Heredia, en Costa Rica. Nelson, el imponer la religión es un tema muy común en nuestras familias, en nuestras sociedades, y es que a veces nos gusta imponer cómo yo conceptualizo la religión o la fe, y creo que de ahí empezamos con un problema, porque no tenemos la ley absoluta, ¿verdad? No significa que como yo conceptualice mi fe, así es correcto y así se lo tenga que imponer a mis hijos, que es peor aún, ¿verdad? Exacto. Parece que esto fuera una cuestión que no nos pasa a nosotros, ¿verdad? Los católicos, pero prácticamente estamos en esta aldea global, que es el mundo, ¿verdad? Que cada vez con los medios de comunicación se vuelve más pequeño. Nos damos cuenta que los fanatismos están a la orden del día, ¿verdad? Entonces, la religión pareciera que hoy en día o se impone o no funciona, ¿verdad? Porque muchos dicen, mire, pero ¿cómo contrarrestar la increencia, el ateísmo y todo lo demás? Entonces yo creo que esto es algo que no sucede solamente en otras religiones, sino en nuestra propia religión cristiana, ¿verdad? Claro, en la misma casa nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Dentro de nuestra fe. No pensemos, por un momento no pensemos, porque al momento de hablar de imponer la religión estamos pensando de imponerla de otras religiones, ¿verdad? No hablemos de eso por un momento, hablemos de la casa, hablemos de nuestros hijos, como muchas veces nosotros, por ejemplo, como papás, queremos imponerle a esos hijos que vivan nuestra fe, ¿verdad? Vemos o nos topamos con familias, Nelson, que van a misa todos, pero se llevaron de la oreja al niño, ¿verdad? Al adolescente, y entonces el adolescente va enojado, y el papá entonces viendo al hijo enojado se pone bravo, y todos no tienen paz, no ponen atención, y total que eso se vuelve un caos. Y queremos entonces imponerle nuestra fe a esos hijos. ¿Está bien o está mal? Sí, la pregunta es bien cerrada, ¿verdad? Yo creo que a todos, yo creo que lo hemos vivido en algún momento, en alguna medida, por experiencia, de que lo que se impone, o como decía el refrán, ¿verdad? A la fuerza, ni la comida es buena. Totalmente. Entonces, esto es un grave problema. Y esto viene desde generaciones pasadas, ¿verdad? Porque la abuelita dice, bueno, a mí me enseñaron que así se vive la religión, así se vive la fe, y prácticamente mis hijos así la tienen que vivir, o los nietos así la tienen que vivir, ¿verdad? Entonces estamos en este conflicto de herencias, ¿verdad? De moldes prácticamente de cómo vivir auténticamente la fe. Entonces, aquí yo creo que cae por su propio peso que todo lo que suena a obligación te puede dejar en algún momento una fe muy ritualista, una fe de cumplimientos, una fe de observancias, pero que a la larga, ya cuando ese joven o ese niño, ese joven, va tomando sus propias decisiones, puede ser que todo esto se esfume. ¿Verdad? No sé si estás de acuerdo conmigo, que todo esto no sea algo permanente, sino que prácticamente como fue imposición, ¿verdad? Entonces ahora que yo ya tomo mis propias decisiones, pues ahora elijo yo, ¿verdad? O quizá se pueda mantener la cuestión, pero más que todo como a mí me la impusieron, ¿verdad? Se volvió una rutina y una costumbre. Yo no sé hasta qué punto esto sea del todo
malo, ¿verdad? Pero sí le llamaría yo inadecuado, ¿verdad? Una manera de transmitir la fe muy inadecuada. Y yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento. Y decías, Nelson, algo bien importante, es decir, queremos imponer esa fe como la vivían desde nuestros abuelitos. Y hay una realidad, Nelson, y me puedes ayudar con eso. Al final la fe ha ido evolucionando, ¿verdad? Es decir, la forma de enamorarse de Jesús, los medios que hay para seguir al Señor, todo eso ha ido evolucionando. Entonces hoy enamorar de Jesús a nuestros hijos probablemente no sea igual a como se enamoraron nuestros abuelitos, ¿verdad? Y nosotros queremos seguirlo haciendo de la misma forma. Y eso yo creo que tenemos que, tal vez no sea la palabra, pero como modernizarnos, tal vez, ¿no crees? Sí, es que vuelvo a repetir, ¿verdad? Aquí la cuestión es que no es del todo malo cómo se nos va transmitiendo las cosas sencillas, ¿verdad? Yo estoy en contra de aquellas personas que tal vez mandan por la borda todo lo que se les enseñó, todo lo que se les dijo, porque cuando hablamos de tradición eclesial, la iglesia pues prácticamente valora todos estos signos de fe. Valora, y lo primero que se nos transmitió fue el bautismo, ¿verdad? O sea, antes de que decidiéramos o no, ya se nos ha entregado un tesoro valioso. Y eso es impresionante. Entonces, la cuestión es que desde nuestro inicio hemos sido marcados por esos signos de salvación. La abuelita que sienta en las piernas a su nieto y le enseña la señal de la cruz. Eso es valioso, ¿verdad? Es valioso y eso se queda en el corazón. La cuestión es que ciertamente evolucionan los medios, ¿verdad? Pero yo creo que tal vez lo que hay en el fondo es un desvío de las raíces, ¿verdad? Las raíces de la propagación de la fe. Y en el Nuevo Testamento y en los orígenes cristianos nos damos cuenta que no hubo imposición. Para nada, ¿verdad? Y el cristianismo era como una luz potente que atraía precisamente a todos los demás. Viene a mi mente ahorita la estrella que brilló y que vieron los sabios de Oriente, ¿verdad? Es decir, cómo esto es una luz potente que atrae. Entonces yo creo que deberíamos de retornar a esos estilos, a ese estilo originario, ¿verdad? Desde las raíces cristianas para poder de ahí sacar luces nuevas de cómo podemos nosotros transmitirle la fe a nuestros hijos, pero sin imponer, ¿verdad? Tenemos que ir a un corte, pero quisiera dejar más que una pregunta, tal vez una idea en el aire. Podríamos decir entonces, ¿es convicción u obligación? Muy bien. ¿Cuáles son, por qué lado nos tenemos que ir? ¿Convicción o obligación? Vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros en este conversatorio. Les saludamos desde acá, desde el Monte San Francisco, en Ciudad de Guatemala. El tema de hoy, un tema muy interesante, imponiendo la religión. Antes de irnos al corte, dejamos ahí una idea flotando, y es la fe, cómo hay que transmitirla o cómo hay que seguirla, por obligación o por convicción. Sí, esa es la gran pregunta, ¿verdad? Que creo que viene a la mente de muchos televidentes. Pues resulta que uno de los ejemplos con los que yo quiero partir, y que ahorita está, pues, podríamos decir en el ambiente, es la vida de los últimos pontífices que hemos tenido. El Papa San Juan Pablo II, por ejemplo, ¿verdad? Hay testimonios de personas que con solo verlo pasar en las calles, ¿verdad? Y personas que se declaraban ajenas a la fe, pero era algo que irradiaba de su rostro, el testimonio de su vida, que era lo que prácticamente los fue atrayendo, ¿verdad? Tantas personas que escuchamos, yo creo que esa visita del Papa avivó la fe. Ahora está el Papa Francisco precisamente, ¿verdad? En países suramericanos, y yo creo que ahí tenemos nosotros una clave muy importante, porque es cierto, no es lo mismo una vivencia religiosa marcada por la obligación que una vivencia religiosa marcada por la convicción. Hay una enorme diferencia. El que se siente obligado, pues prácticamente va a vivir toda su experiencia religiosa con poco amor, ¿verdad? Lo va a vivir como una carga pesada. En cambio, el que vive desde la convicción, pues definitivamente va a vivir su fe desde la libertad. Y va a sentir que toda su vida es una respuesta a la llamada de Dios, ¿verdad? Ahora la cuestión es, ¿cómo lograr eso? Yo creo que el mismo Papa Francisco, en la exhortación Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, ahí nos ha dicho el Papa que hay una clave muy importante, que el cristianismo no crece por proselitismo, sino que el cristianismo crece por fuerza de atracción. Aquí la pregunta para todos los padres de familia, la pregunta para todas las personas sería entonces, yo, con mi forma de vivir esta fe, ¿estoy atrayendo? ¿Estoy irradiando una vivencia cristiana marcada por la alegría, por la fe, por el compromiso? Yo creo que un padre de familia, una madre de familia que vive así, atraerá a sus hijos tarde o temprano. Totalmente. Ahora que decías eso, Nelson, se me vino automáticamente a la mente que yo les preguntaba hace algunos días en una prédica, les decía justamente eso, les decía a las personas, realmente mi vida está generando un deseo incontrolable en las demás personas de seguir a Jesús. Les decía, ¿será que las personas cuando ven mi vida añoran seguirlo, añoran enamorarse? Y no pensamos en las personas, como decías, en los nuestros, en nuestros hijos. Exacto. Porque hay una realidad, Nelson. Yo me he topado con muchos jóvenes que tristemente dicen, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? ¿Yo para qué voy a ir al grupo? Si miran a mis papás. Y no es porque los papás no vayan al grupo, peor, porque van al grupo, pero son tan incoherentes en lo que hacen en el grupo y lo que viven en la casa, que han espantado a los hijos de los grupos y de la iglesia. Exacto. Yo creo que el Papa Francisco nos está enseñando una gran lección. Si te das cuenta, todos los escritos van en la línea de la alegría. Evangelii Gaudium, alegría del Evangelio, ¿verdad? O sea, Jesús no tiene por qué provocar temor. Jesús no tiene por qué provocar rechazo, ni sentirme yo con una carga impuesta, sino que prácticamente Jesús lo que debe despertar es eso, ¿verdad? Ese amor y esa curiosidad para definitivamente, pues que se generen convicción, que se va generando convicción religiosa y un amor libre, ¿verdad? Un amor libre. Hay un pensador que a mí me encanta y él describe la Biblia como una llamada no coactiva. La palabra de Dios es una llamada que te va a libertar, no una llamada que te esclaviza.
Incluso cuando en la Biblia dicen que hay siervos de Dios, Pablo, siervo de Dios, también podemos pensar de que cuando algo se vive con libertad, hasta llamarnos siervos de Dios, es gozar de esa misma libertad, porque nunca hubo una esclavitud o un servicio más liberador que amar a Jesús. Entonces yo creo que eso es importante. Ahora el otro texto que es la alegría del amor, ¿verdad? La alegría del amor. Entonces todo está marcado por la alegría. Entonces yo creo que es muy importante comenzar a generar una vida alegre, de testimonio, y que definitivamente atraiga. Ya lo dice el conocido refrán, ¿verdad? Que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces yo creo que es cuestionarnos cómo estamos viviendo nuestra fe. Yo quiero poner un ejemplo, y no es por jactancia, aclaro. Pero yo me recuerdo que una vez estaba orando en el Santísimo, ¿verdad? Orando, y me recuerdo que, según yo estaba solo, en X capilla, ¿verdad? Orando delante del Santísimo. Al poco tiempo, hay un amigo mío que tiene una vocación sacerdotal, yo creo que hoy en día es sacerdote, y él me decía una vez en confianza, ¿sabes por qué es que yo decidí meterme al seminario? Porque un día pude contemplarte en oración y no sé, eso cuestionó mi vida. Y yo me recuerdo que ese día que yo estaba orando, incluso estaba reclamándole a Dios algunas cosas, pero es impresionante que sin una palabra se genera un llamado. Entonces yo creo que más que las palabras es nuestra manera de vivir. Si los hijos ven a un padre de familia que se levanta con emoción, ven que dobla sus rodillas, ¿qué impacto generará eso, verdad? ¿Qué modelo de seguidores de Jesús, qué generaciones de seguidores de Jesús podemos forjar al vivir así nuestra vida? Y es que al final nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros decimos, van a hacer lo que nosotros hacemos, ¿verdad, Nelson? Y si ven que nosotros vamos con pasión domingo a domingo a nuestra Eucaristía, si nos ven con pasión doblando rodillas, si nos ven con pasión sirviendo en nuestras comunidades, va a generar en ellos ese deseo de hacerlo de la misma forma. Yo tengo un amigo y hermano de una comunidad que siempre me pregunta por el predicadorcito, me dice, por mi hijo pequeño, porque yo en algunas prédicas compartí como en algún momento nos invitaron a una boda y cuando nos andábamos arreglando, ¿verdad? Y que el traje y todo este asunto, a mi hijo pequeño lo dejamos de último para que no se manchara. Y hubo un momento en el que nos dijo, bueno, dijo, espérense, y a mí a qué hora me van a poner mi traje de predicador, ¿verdad? Pues. Entonces, pero es por lo que, eso es lo que él ve, ¿verdad? Que su papá se pone el traje para ir a predicar. Entonces, de eso se trata, de generar en ellos esa pasión de seguir a Jesús. Nelson, yo siempre he dicho, es imposible conocer a Jesús y no enamorarse de él. Exacto. Hay que presentárselos. Sí, no nos queda de otra, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo más importante. Entonces, el estilo de vida de los primeros cristianos, nunca lo olvidemos, generaba atracción. Nunca obligaron. Incluso ellos propagaron la fe en medio de grandes persecuciones. En medio de grandes persecuciones. Pero el relato de aquellos mártires y de aquellas familias normales como la nuestra, ¿verdad? Como la nuestra. Muchas de esas personas atraían definitivamente, se convertían en focos de atracción, ¿verdad? Que definitivamente era imposible ante esas vidas no cuestionarse por ese secreto que los hacía felices, y ellos querían eso también, ¿verdad? Nelson, muchísimas gracias. Llegamos al final de este segmento. Mil gracias por acompañbenarnos. No, platicar con vos siempre es muy, muy enriquecedor. Espero que nos visites nuevamente y muy pronto. Dios bendiga tu vida, y a ustedes televidentes, por favor no olviden, no es por obligación, es por atracción. Atraiga a su familia hacia Jesús. Vamos a un corte y ya volvemos. Al regresar tenemos nuestra reflexión espiritual a cargo de nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez.
Gracias por seguir con nosotros en Vidas en Victoria. Y ahora, nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez, está en la reflexión espiritual tratando el tema imponiendo la religión. Vamos a ver. Hablar de religiones es extremadamente interesante. Sabemos que tenemos religiones politeístas y también monoteístas. Y hoy vamos a hablar precisamente no del monoteísmo ni del politeísmo. Vamos a hablar propiamente de la religión. ¿Sabe lo que es religión? Religión es un término que viene de religarse, unirse, atarse a Dios. El hombre necesita esa dependencia, esa necesidad de pertenencia. Como decía San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestra alma estará inquieta hasta que no descanse en ti. El hombre, como género humano, necesita religarse a Dios. Pero eso no significa que tenga que imponérselo a nadie. ¿Sabe? Cuando Dios le dio a Moisés los mandamientos, le dijo: amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y es el primero y el más importante, tanto que Jesús mismo lo compactó, hizo una síntesis de los mandamientos y le puso un pequeño apéndice: y a tu prójimo como a ti mismo. Que yo ame a mi prójimo no significa que le tenga que imponer mis criterios, mi forma de querer que se realice la vida, o inclusive algo más importante, la relación con Dios. Esto es personal. La relación con Dios, el religarse con Dios es personal, pero por supuesto tiene su fundamento en el hogar. En el hogar es donde se enseña hacia dónde vamos, a qué denominación pertenecemos. Yo le doy gracias a Dios porque somos católicos, pero no significa que solo ahí esté Dios. Dios está en muchísimos lugares y se sorprendería muchísimo de saber que está precisamente en el corazón de las personas más necesitadas, inclusive de muchas que no conocen lo que es el término religión. Cada uno de nosotros necesitamos estar cerca de Dios personalmente, pero no significa que tengo que imponerle a mi familia. ¿Sabe? Yo estoy leyendo un libro muy interesante de la biografía de nuestro patrono, San Juan Pablo II, que nuestro querido arzobispo Monseñor Oscar Julio Beán nos autorizó para que fuera nuestro patrono. Leyendo ese libro tan interesante de la biografía de San Juan Pablo II, expresaba cómo veía a su padre en las madrugadas cuando se despertaba y veía que no estaba en su cama. De repente lo veía orando, con sus rodillas dobladas, clamándole a Dios. Él fue su catedrático de oración, expresa el Santo Padre. Y creo que cada uno de nosotros debemos saber que no se impone jamás nada, menos la religión. En el Catecismo de la Iglesia dice que en el Señor, en el Señor tenemos nuestro consuelo, nuestra esperanza, nuestro anhelo profundo, y la unión esa íntima y vital con Dios puede ser para algunas familias, para algunas personas, olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos: la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia, la indiferencia religiosa que viven muchas familias, los afanes del mundo, de las riquezas y, oiga esto, es el numeral 29 del Catecismo de la Iglesia, y el mal ejemplo de los creyentes.
las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. El hombre está lleno de temores. No cabe duda que por eso el Señor 365 veces en las Sagradas Escrituras dice, no temas, porque a veces el hombre teme encontrarse con Dios porque le da miedo encontrarse consigo mismo. Y como no se encuentra, el encontrarse a sí mismo le causa preocupación, le causa miedo, afanes, entonces prefiere pues blindarse. Y blindado nadie puede acercar a Dios, a su familia no la va a acercar jamás si está con ese blindaje. Necesitamos ser auténticos, transparentes, mostrarle a Dios que somos pobres, somos sus necesitados y que en esa necesidad pues acudimos a Él con corazón auténtico, con cambios reales de vida y entonces vamos a darle a nuestra familia pues el gran regalo de poderse unir a Dios. Es increíble, dice el salmista en el Salmo 105, se alegra el corazón de los que buscan a Dios. Si mi rostro es alegre, si mis actitudes son gratas y yo estoy en esa búsqueda de Dios, seguramente los míos van a querer. No necesitan que les imponga nada. Tienen que ir a misa o tienen que irse a una comunidad o tienen que participar. No podemos imponerle eso a los hijos, ni a la familia, ni a nadie. Los nuestros van a aceptar estar unidos a Dios, unidos en esa relación hermosa, esa religión, esa religarse con Dios, en la medida que el que ya está religado, pues de buen testimonio, sea grata su cercanía con Dios y también con los demás, porque no puede haber divorcio, decía nuestro amado Papa Juan Pablo II, no puede haber divorcio entre fe y vida. Si queremos que los nuestros se religuen a Dios, pues tenemos que religarnos primero, porque nadie da lo que no tiene. Así es que como el papá de Karol Wojtyla, de nuestro amadísimo Papa Juan Pablo II, el gran santo de nuestra época, pues con testimonio, siendo testimonio, que vean los demás, no con nuestras palabras, sino con lo que hacemos, que estamos religados, que estamos unidos, que estamos atados a Dios. Así es que, no por imposición. Todo lo que es por imposición no funciona. Aleja, vacuna. Si quiere un antídoto, imponga. Pero si quiere verdaderamente acercar a los suyos, qué mejor que el testimonio. Esperamos en el Señor que a partir de hoy, pues algunas actitudes nuestras atraigan a los nuestros a religarse con Dios. El Señor le bendiga. Gracias Betty por tan enriquecedora reflexión. Hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes recordarle que ha sido gracias a Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. Estuvo compartiendo en este programa su servidor, Oscar Roldán. Hasta la próxima.